hablar de la vialidad en la provincia de La Suay con la presencia del economista Enrique Serrano. Él fue director del Centro de Reconversión Económica de La Suay, Cañar y Morona Santiago, entidad de desarrollo regional en el sur del país, ya desaparecida. Enrique Serrano es un ciudadano cívico que realiza un cercano seguimiento fundamentalmente de la situación vial en la provincia de La Suay y en el austroecuatoriano y las enormes diferencias que se han ido generando históricamente entre esta zona del país y la zona norte y la costa ecuatoriana. El día de ayer dialogábamos con uno de los legisladores, el legislador Lloret, y él impugnaba las cifras que habíamos señalado. Una inversión durante los 10 años del gobierno de Correa, que la cifrábamos en el orden de unos 220 millones de dólares, la 14ª en el país. El legislador azuayo señalaba, defendiendo al gobierno cuya tendencia política es la suya, nos decía que va a publicar lo que serían las cifras reales y que solamente una carretera señalaba llegaría a ese monto. Sin embargo, estas cifras citadas el día de ayer en el diálogo con el legislador Lloret son parte de los informes que venía sacando el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. No superaron los 230 millones de dólares durante los 10 años de gobierno de Correa, y la última cifra que sacó, pues dejaron de hacerlo ya el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, gracias a la gentileza del economista Serrano, con quien vamos a dialogar. Lo podemos observar en cuadros. Y aquí, para quienes están en internet, pueden ver la primera cifra es la de La Suay con 302 millones de dólares. Claro que esto incluye ya el periodo de Lenín Moreno, pues está esta cifra computada hasta el 31 de diciembre del 2018. Reiteramos, 300 millones de dólares sobre una inversión total en el país que supera los 11.000 millones de dólares. Es decir, que a La Suay se le destinó el 2,7% de la inversión nacional, incluyendo el gobierno de Lenín Moreno. Con la visita del representante del presidente de la República, el ministro del MIES, Iván Granda, se volvió a discutir temas relacionados con la vialidad en el Azuay. Lo hizo en una reunión con el prefecto. El prefecto planteó que se les pague unos 40 millones de dólares por las ventas de las empresas eléctricas. También que se concentren en los estudios de una nueva carretera, Cumbe-La Troncal, los de la vía San Joaquín, Soldados, Chaucha, Balao, Puerto Bola, para unir las provincias de Azuay y Guayas. Pidió también que se entreguen estudios definitivos de accesos de Cuenca a 7 cantones nororientales de la Azuay. Proyectos sobre los cuales se ha hablado ya más de un lustro, casi una década que se viene hablando. Se habla de tiempos de contratación cuyos plazos no llegan a complementarse. Y nuevamente el día de ayer el representante de la Presidencia de la República, Iván Granda, se refirió en cifras a lo que aspira el gobierno de Lenín Moreno a invertir en la provincia de La Suay. Señaló una cifra de 420 millones de dólares que se darían solamente en el proyecto Cumbe-La Troncal. Así lo dice el ministro. Se da, sin embargo, la situación de que apenas le queda un año y medio al gobierno de Lenín Moreno para hacer esta inversión que superaría toda la etapa del correísmo y el primer año de gobierno de Lenín Moreno. Vamos a ver. El escepticismo siempre, lamentablemente, nos embarga cuando tenemos estas mega cifras que se dan muy sueltos de huesos en los discursos de orden, como lo hizo Iván Granda. Antes de escucharle al economista Serrano, escuchemos parte de lo señalado por el ministro en este encuentro con Yacu Pérez. El gobierno nacional invertirá 450 millones de dólares en el eje vial Cumbe-La Troncal. Aunque no fue tema de la reunión frente a las cámaras, se habló también de las denuncias que contra... Aquí rectificamos las cifras, no fueron 420 millones, fueron 450 millones de dólares los comprometidos con Iván Granda. Vamos a ver cuánto de esto se cumple. Economista Serrano, bienvenido. Muchas gracias a Onda de Suayas, gracias a usted, Gustavo, y a Rosanita. El asunto vial es un asunto que tiene que inscribirse en el análisis de la relación de Cuenca con el Estado unitario y con el centralismo.
porque es una relación de poder político. A lo largo de la fundación de la República del Ecuador y del Estado ecuatoriano, Cuenca siempre ha sido maltratado por el gobierno central, por el concepto de Estado unitario. Hay que recordar que Benigno Malo, el doctor Benigno Malo, a mediados del siglo XIX, encabezaba y lideraba la tendencia de planteamiento de que se constituya un Estado federal, porque ya él conocía, como exministro de los gobiernos de Antonio Flores y de Vicente Rocafuerte, conocía cómo se manejaban las finanzas públicas y cómo se dejaba de lado al sur del Ecuador. Esto ha tenido efectos muy graves en cuanto a la pérdida de la territorialidad ecuatoriana, porque hay que recordar que en la época de la audiencia y cuando se llega a la constitución del Estado ecuatoriano en 1830, el territorio de Azuay incluía Maina, Jaén y Maynas en la zona oriental, se iba, es decir, hasta el Marañón. Sin embargo, se dio prioridad a la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito con García Moreno y Eloy Alfaro. Entonces es una relación de poder, por eso que ahora al celebrar el bicentenario de la independencia de Cuenca, se debería poner en primer punto un debate sobre esta relación asimétrica entre Cuenca y el gobierno central. El gobierno central realiza las inversiones tomando las contribuciones o los impuestos que ahí se allegan, según sea el antojo de ellos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el periodo del economista Correa y los 2 años del licenciado Moreno, las inversiones, como usted muy bien lo señalaba, a diciembre del 2018 llegaban a 11 mil millones de dólares y Azuay solo había recibido 320 millones, es decir, una injusticia. 302 millones. Una situación de inequidad y de maltrato. Cuando Azuay y Cuenca contribuyen desde la misma fundación del Estado ecuatoriano, contribuyeron con grandes impuestos por la explotación de la cascarilla, por la extracción y por el negocio del sombrero de paja toquilla. Y luego en los últimos años igual, Cuenca ha estado contribuyendo a Azuay de manera importantísima. La cifra del año 2018 asciende a casi 800 millones de dólares. Cifra que fue mencionada en el discurso de orden de la conmemoración de un aniversario más de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. Es decir, es un maltrato consistente y permanente. Fíjese usted que crónico, podríamos decir. En el gobierno de Correa había un artículo en el diario El Universo en donde se decía que el famoso ferrocarril que reconstruyó el economista Correa ordenó con añoranzas a quien se decía era su pariente Eloy Alfaro, tiene una cifra de 400 millones de inversión. Y sin embargo las durmientes ya se están dañando y es un proyecto que solamente existe porque hay un subsidio del gobierno central. Sí, recientes informes dicen que ese proyecto está muy mal. Sí, sin embargo, cuando está arrojando una enorme pérdida y que posiblemente se lo cerrará. Se planteó la reconstrucción de la ruta Cuenca-Sogues, Biblián-Cibambe para llegar a Ingapica, se dijo que no había fondos. Entonces, en definitiva, el problema es un problema político. Ahora, perdóname que ingrese por ahí en esta oportunidad de conversación, ingeniero. El otro problema es que la solución a un problema tan serio como es el de la vialidad, el de la conectividad, que en su momento sí contó con el liderazgo, el análisis y la búsqueda de solución, con el liderazgo de la Cámara de Comercio. Ahí estuvo Roberto Crespo Toral, estuvo Remigio Crespo Toral, quien no solo era literato y más, sino que se preocupaba por los asuntos concretos. Se ha ido descuidando y ahora, en la época del economista Correa y del gobierno actual y un poco antes, por descuido de las autoridades cuencanas, de la opinión pública cuencana, de los medios de comunicación cuencana y con excepciones de los profesionales de periodismo, no se hace una investigación periodística adecuada. Y se ha dejado la solución de un problema tan grave en una pequeña oficina provincial, en donde está un grupo de burócratas jóvenes, bien intencionados, ganando su sueldo, pero que no pueden tener ninguna iniciativa ni ningún punto de vista ante lo que les dicen desde la oficina central. Todo se resuelve
Todo se resuelve en la ciudad de Quito. Parecería más bien que las oficinas acá en Cuenca de los distintos ministerios se han convertido en receptores de trámites. Sí, me refiero exactamente a lo que en el gobierno del correísmo se denominó la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Recuerdo que ahí estuvo una arquitecta, la arquitecta Mónica Quesada, tengo que decir con los nombres, muy eficiente para defender los intereses del centralismo, sin querer ofrecer información, sin querer compartir los datos. Una relación muy crispada con los medios, particularmente con una sola vez. Aceptó un diálogo y luego no quiso dar ya ninguna explicación ni declaración. Sí, y así han desfilado decenas de funcionarios. Y sin embargo la situación de la inversión sigue intocada. Imagínese usted, perdóneme que haga uso de la palabra, en el año 2013, el economista Correa postula acá como candidata a la prefectura a la licenciada María Caridad Vázquez. Y entonces para conseguir la votación dice que va a ofrecer una inversión de 500 millones y la ejecución de la carretera a 4 carriles y el túnel en el Tahual. En consecuencia de eso le quitan la delegación y el manejo del mantenimiento al Consejo Provincial en la persona del ingeniero Paul Carrasco. Y entonces firman un contrato para los estudios con la compañía Vera, un grupo Vera de Guayaquil, por 2.800.000. Firman en el año 2013. Estamos en el año 2019, 6 años han pasado. Con la sigue esperando esta propuesta. No se hace. ¿Qué es lo que se hizo? Viene el ministro Paul Granda y pone un pedazo de la malla dinámica, algo así, sobre el Tahual, y nos quedamos contentos. En definitiva, ahora que estamos en el bicentenario. En este paso de Paul Granda por Cuenca, recientemente también hablaba de su permanencia por un año, decía, en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y allí, recuerde usted, pero si son cosas que realmente anecdóticas, que no debemos dejarlas pasar. Inauguró él, como que por primera vez se unían Cuenca y Azogues, la carretera Cuenca-Azogues, con toda la fastuosidad a la que están acostumbrados. Bueno, y recordamos que en esa ocasión también hubo un convenio con la prefectura de la SOE cuando estaba Paul Carrasco, en la que también se iba a entregar una serie de recursos que no recordamos que haya sucedido. Sí, resulta, y aquí es importante, ¿no? El camino Cuenca-Azogues se construye la vía rápida en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén. Eso fue luego, con motivo de la Josefina. Con motivo de la Josefina. Es decir, solamente con motivo de la Josefina y por la simpatía que el arquitecto Durán tenía hacia acá, y bueno, la buena gestión de otras personas como el doctor Rafael Vega Vintimilla, que estaba presidente de la Cámara de Industrias, Serrano, y del doctor Alejandro Serrano Aguilar, sí. Pero principalmente Rafael Vega Vintimilla fue el gestor de la conformación de la unidad y quien dialogaba con el presidente Sixto Durán Ballén. Se construye esta carretera, es decir, que hubo necesidad de que ocurra un desastre como el de la Josefina para que se haga la vía. Pero esa vía se hizo de 4 carriles solo hasta el Descanso. Cuando viene el economista Correa, se amplía la vía desde el Descanso hacia Azogues. Eso es lo que realmente se ejecutó en el gobierno. Una vía que quedó en construcción sin terminarse por mucho tiempo. Pero claro, se maneja estas ficciones, ¿no? Estoy viendo que hoy se presenta un libro que dice Origen de ficción o ficción de origen, algo así. Como que los azoyos y cuencanos estamos contentos de vivir en un mundo de ficción en lo que es terreno de la vialidad. Vea usted, eso ocurre con esa vía. Y contrastando, en cambio, ocurre que en estos 2 años del gobierno del licenciado Lenín Moreno, fundamentándose en lo que en el gobierno de Correa se definió como el Plan Estratégico de Movilidad, se acuerda la ampliación de la carretera a 4 carriles, desde Quito a Aloaj, de Aloaj a Santo Domingo y de Santo Domingo a Babahoyo y a Juján. Y ya está entregada y está en septiembre prácticamente, se han terminado las conversaciones con las compañías que ejecutarían esto que se ha dado en denominar alianza público-privada. Un tramo es el de Santo Domingo, Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, y esta está entregada a una compañía española, este tramo de 100 y pico de kilómetros de extensión, y el otro tramo desde Buena Fe hasta Juján, en el Guayas,
Está entregado a una compañía técnica general de construcciones. Permítame decirle que todo esto está extraído de la fuente informativa del propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si ustedes interesan verificar esta información, pueden ingresar al portal web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ir a la tecla que dice proyectos de aprobación de asociación público-privada, luego proyectos de delegación al sector privado y proyectos en concurso público. Y están también ahí contratos ya suscritos. En proyectos de concurso público en el año 2018 estuvieron Santo Domingo, Buena Fe, Juján. Más o menos el monto de inversión que para 30 años se va a entregar en concesión a estas compañías es de alrededor de 1.140 millones de dólares. Es decir, estos serían los costos de diseño, de restablecimiento, reconstitución de la vía y ampliación a 4 carriles. Y se entregarían a estas compañías, tendrían que hacer la inversión para ejecutar estas obras con un promedio más o menos de 43 millones de dólares por año, anuales. Y entonces, hecha esta ejecución, ellos cobrarían peaje, pero ya hay una ampliación. Sin embargo, en este horizonte, bueno, no aparece absolutamente nada de lo de Azuay y Cañar, por eso llama la atención que llamamos la atención oportunamente. Y estuvo luego el subdirector zonal 6 señalando que había sido un error y que sí estaba el austro incluido en esto. No está. En el año 2012, un poco para atemperar y morigerar los desatinos y decisiones de inversión un poco alocadas del economista Correa en vialidad, se contrató la realización del Plan Estratégico de Movilidad en el año 2012. Y en ese Plan Estratégico de Movilidad, que está también en el portal web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con una extensión de 440 páginas aproximadamente, se hablan de todos los ejes viales, pero para el sur, para Azuay y Cañar, no hay absolutamente nada. Lo cierto es que las inequidades están a la orden del día, economista Serrano. Ahora, en lo concreto, lo que justamente de esta dirección zonal se ha dicho, lo más cercano, lo más concreto son el acceso sur, que desde Cumbe se intenta hacer hasta acá, hasta la ciudad de Cuenca. Se ha dicho que los estudios están listos, que la inversión incluso está lista, y el otro proyecto se habla de 7 pasos a desnivel, que son parte de la cuenca Azogues, no sé si cuenca Gualaceo también. Pero en todo caso allí nuevamente hay desacuerdos, pues se ha hablado esto desde el Ministerio en el sentido de que está financiadas estas vías, de que existe el dinero para hacerlo. El legislador Lloret, que hablábamos ayer, decía que eso no es así, de que lo que se está buscando es proyectos público-privados, es decir, que se buscan inversionistas para luego concesionar y cobrar peaje en estas vías. Y esto incidentalmente fue confirmado por uno de los consultores de la Universidad de Cuenca, de la empresa pública, hace muy pocos días, entrevistado por este medio de comunicación, que señaló que efectivamente lo que se busca es inversionistas público-privados. Allí vamos al punto central. ¿Hay o no el presupuesto para estas obras que son la nueva oferta que se las viene dilatando ya por algunos años en la provincia de La Suay? En julio del 2018, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas contrató directamente con la empresa pública Universidad de Cuenca la ejecución de 2 estudios. Un estudio para el nuevo acceso sur por $2.400.000 y el otro estudio de los 7 distribuidores en la vía Cuenca Azogues por alrededor de $1.700.000. En total, el valor de los contratos fue de 4 millones y pico, 4.600.000, algo así. Pues bien, la Universidad de Cuenca, la empresa pública Universidad de Cuenca, que tiene mucha experiencia, ha estado ejecutando este estudio y debía estar terminado en el plazo de 1 año. Estamos hablando de julio del 2018 a julio del 2019. Sin embargo, el centralismo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas centralismo, tiene como táctica, pero principalmente para Azuay y Cañar, hacer una serie de observaciones a los estudios y decir no hay cómo ejecutar, no hay cómo invertir porque no hay estudios. Entonces, para que no haya inversión en Azuay y Cañar, se demoran en la revisión de los estudios geológicos, de diseño, topográficos, hidrográficos, etc. Eso es lo que ha estado ocurriendo con los estudios realizados por la empresa pública Universidad de Cuenca, que además
aparece también como una especie de máscara que no describe el centralismo. O sea, la empresa pública Universidad de Cuenca debería no prestarse a estos juegos, ¿no? Y salir a aclarar. Ahora, cuando algún ministro dice pues que ya están listos los recursos, esto no es cierto, porque primero tiene que haber la entrega-recepción definitiva de los estudios, la aprobación de los estudios. En esos estudios se determina el costo y el presupuesto aproximado de lo que sería el nuevo acceso sur, desde Cumbe hasta el empate con la vía rápida, que sería de 14.3 kilómetros. Todo esto es público. Si usted entra al portal de la Universidad la empresa pública Universidad de Cuenca, encuentra los detalles de en qué consiste el estudio. Sin embargo, claro, todavía no está apreciado el monto. Ahora, se habla de que eso costaría más de $100 millones. 180 nos parece. Algo así, que también no sé de dónde obtuvo esa cifra. Esa cifra tendría que revelarla una vez que se realice la entrega-recepción definitiva de los estudios. Ahora, ¿cómo acometer esa ejecución? El único camino es vía alianza público-privada, pero para llegar a la alianza público-privada se tiene que pasar una serie de elementos de un proceso en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y se tiene que llevar a concurso. Si se quiere hacer de una manera diferente a lo del gobierno anterior, tendría que abrirse una licitación también. Bueno, eso es lo que han estado haciendo. Público. Eso es lo que han estado haciendo para la vía 4 carriles, que nos va a aislar a Azuay y Cañar, es decir, desde el nudo del Azuay, desde el sur de la provincia de Chimborazo, Azuay y Cañar, al cumplir los 200 años de independencia, sigue estando aislada, así como fue aislado con la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito, que llegó a Quito en 1912 y que llegó a Cuenca en el año 1960 y tantos. Realmente, más bien, ya no me irrita. Y aquí llegamos a otra coyuntura, economista Serrano, que nos anticipamos, conocemos su pensamiento sobre esto. Viene lo decidido ayer en la provincia de la SUAE de dar de baja la tasa solidaria. En días previos, hace no más de 2 semanas, me parece que fue el Consejo Nacional de Tránsito, decidió más bien posibilitar que en cualquier provincia del país se paguen tasas que vayan de la mano también con el mantenimiento vial. Se entiende que estos serían peajes. En el Azuay se ha ido en contravía. Por una parte está, y este es nuestro punto de vista también dentro de esta simetría en el país, ¿por qué Azuay tiene que pagar tasas adicionales para mantener las vías que debería hacérselo desde el presupuesto central del gobierno, con presupuestos adecuados para las prefecturas, para la alcaldía y la inversión propia del gobierno central? Porque aquí, ¿quién tiene que generarse una tasa más o impuestos extras, exprimiendo un poco más el bolsillo de los cuencanos con esa más de una veintena de impuestos y tasas que se pagan? Pero cierto es, esta decisión tomada ya, ahora sí definitiva, por el gobierno provincial, va en contravía de lo que es aparentemente la única forma de hacer obra en el gobierno de Lenín Moreno. Aquí quisiéramos conocer su análisis y por qué su pensamiento de que la decisión tomada en el gobierno provincial, en el Consejo Provincial el día de ayer, es inadecuada para el momento actual. Y bueno, no solo tenemos esta tasa solidaria, sino pagamos la tasa por la seguridad ciudadana, que fue establecida en su momento por el arquitecto Fernando Cordero cuando él estuvo de alcalde, claro, y que ha ayudado a mejorar, cuando menos a través de esa tasa y la conformación del órgano, el Consejo de Seguridad Ciudadana, tenemos acceso a las gestiones y podemos opinar e intervenir en los planes de seguridad que se diseñan desde el gobierno central. Me parece que esta decisión de suprimir la tasa solidaria es una decisión que va en contra de justamente los proyectos viales, porque el único camino realista para ejecutar las nuevas obras, como esta ampliación del acceso sur y lo que es la realización de los distribuidores en la vía Cuenca-Sogas, es mediante el pago de peaje. Es decir, esto se ha venido haciendo en el Ecuador. Se empezó en el año 98 con la entrega en concesión vial del eje Rumichaca-Riobamba a la empresa Panavial. Pero ¿usted cree que esta decisión del gobierno provincial va a generar una especie de jurisprudencia y que no se va a poder cobrar peajes en la provincia de la SUAY en consecuencia? Es que ya se está planteando, por ejemplo, como alternativa, según he leído de parte del señor prefecto, de que más bien se va a mejorar el eje vial Tarqui-Turi. Y que entonces un poco él está en la opinión de que sería innecesaria, se podría interpretar la ejecución del nuevo acceso sur, lo cual es gravísimo. Es decir, de nuevo
nos autoflagelamos, porque a ver, si realmente estamos comentando de que la relación de poder entre el poder azuayo, no solo el poder rural o campesino, esa también es una visión que el señor prefecto tiene que corregir. Él no solo es prefecto de los campesinos, ganaderos principalmente de Azuay, sino él es prefecto de toda la ciudad de Cuenca, de toda la provincia del Azuay. Entonces él tiene que atender también los intereses de los azuayos, no solo los intereses de los grupos campesinos. Tiene que defender los este grandes es un punto intereses. muy importante. ¿Por qué deduce usted que Yacu Pérez está en contra de este nuevo proyecto del Ingreso Sur? Porque ya está mencionando que se va a mejorar el camino desde Cumbe, desde Tarqui hasta Turi, camino que fue construido en la época del ingeniero. Pero esa es una Paul vía Carrasco. alternativa, una vía de segundo nivel, que está además coexistiendo al momento y en buenas condiciones, y que no soluciona el gravísimo problema, los atolladeros, que quienes eventualmente vamos hacia la zona occidental de la Azuay tenemos que vivir cada fin de semana. Es una barbaridad lo que sucede allí con el tráfico. Bueno, por ventaja en la propia oferta electoral, entiendo que el doctor Pérez la corregirá. Consta que él atenderá esto de la ampliación del acceso sur. Está también el tema del nuevo túnel en el Tahual y de la vía 4 carriles hacia Pauta y Gualaceo. Pero claro, al suprimir la tasa solidaria, crea esa sensación de que estamos nadando o que tenemos una abundancia de recursos. Y la verdad es que esa abundancia de recursos no existe. Es decir, por otra parte, no se pueden castigar una serie de acciones y, por ejemplo, hacer la afirmación de que entregando 1 kilómetro de riego asfáltico a cada parroquia, con eso ya se solucionaría. Me parece que es una estrategia demasiado populista, ¿no? Es decir, debería concentrarse los recursos e ir mejorando y concentrando y haciendo un mejoramiento en una priorizando extensión. Donde se claro, requiera. Es decir, porque esto puede es un ser papá más o menos de 1 kilómetro, posiblemente más en cualquiera de las parroquias. Es un papá noelismo, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿cómo el señor prefecto va a armar el poder o va a contribuir a organizar y armar el poder local, provincial, ciudadano también para defender nuestros derechos en el momento del bicentenario? Por otra parte, cuando se menciona este nuevo carretero, esta idea que también consta en la oferta electoral del doctor Pérez, de hacer el nuevo camino por San Joaquín hasta Puerto Bola, bueno, esto puede estar a nivel de idea, pero no consta, por ejemplo, para nada en el Plan Estratégico de Movilidad del 2012. Es decir, tenemos que ser más realistas y más prácticos, más... Esta vía es una salida por soldados hacia la costa, que al momento existe, pero claro, tiene... Digamos, esa vía podría ser precarias. mejorada, ¿no? Podría ser mejorada, pero ojo, también podría ser mejorada. Sin embargo, hay otras prioridades. Por ejemplo, la misma vía que va de Girón a Pasaje, que conecta las provincias de Azuay y El Oro, es fundamental. Es decir, es una vía que tiene que estar a 4 carriles. ¿Qué es lo que propone usted, economista Serrano? ¿Qué deberíamos hacer los cuencanos? ¿Qué deben hacer? Y aquí nuevamente hay que llamar la atención a las autoridades. Hay un alcalde, hay un prefecto, hay unos legisladores, hay representantes del gobierno nacional en los distintos ministerios, está el señor gobernador. ¿Cómo deberían unirse y trabajar con mejor sinergia todos estos representantes públicos para sacar adelante de mejor manera estos proyectos y no seguir en la misma línea de sentirnos engañados? Ni siquiera podemos decir año a año, sino década a década, porque los proyectos se dilatan aquí de una manera realmente imposible ya de tener paciencia. Es tremenda la realidad de la Azuay, lo que venimos viendo en las últimas décadas. Ingeniero, claro, la falta de inversión del gobierno central justamente estimula la emigración de gente joven del medio rural azuayo y cañarense hacia Estados Unidos en búsqueda de trabajo, porque la falta de buenas vías complica toda la actividad económica, pues. Es decir, los costos de transportar materia prima, bienes terminados, los costos para que vengan los turistas acá son mucho más altos. Vamos, mientras seguimos hablando, a proyectar lo que pasa en el kilómetro 86 y otra importante vía que une a Cuenca con Machala y la costa. Allí está. Esta es una gráfica de la realidad que podemos ver en las pantallas para quienes están en las redes sociales de la vialidad azuaya. Primero, ingeniero, buscando una solución, tienen que reunirse las autoridades políticas de la provincia y de la ciudad,
junto con los dirigentes de la producción, Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, Cámara de la Pequeña Industria, Cámara de Turismo y las universidades. Me parece que la Universidad de Cuenca, a través de la empresa pública Universidad de Cuenca, tendría mucho que hacer ahí, plantear la realización de una propuesta de solución definitiva a la vialidad, conjuntamente con las otras universidades, y autonomizar la solución, es decir, no depender absolutamente de Quito. Esto ya ocurrió en el caso de Guayaquil cuando se formó por lo menos a nivel de planificación, de elaboración de estudios. De comité de vialidad. Tener todo este sustento técnico listo, de tal manera de que el gobierno sea nada más el que canalice, el que ayude a obtener los recursos, el que garantice créditos, etcétera. Sí, para que no nos digan no hay estudios, ¿no es cierto? Entonces, para nada los representantes del gobierno central ni siquiera deben asomarse en la generación de estas ideas, porque ellos enseguida plegan en la defensa del gobierno central, sea por sus sueldos, por la posición que tienen. Yo mencionaba el caso de la coordinación zonal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si ellos dan una opinión o ofrecen una información que sea diferente a la de Quito, inmediatamente les piden la renuncia. Entonces ellos siempre están a favor de todo lo que dicen desde el gobierno central. Ve usted, en el caso de la Gualaceo Limón, en el sector de Ingamullo 1 y Ingamullo 2, ahí se debía haber hecho un túnel. Sin embargo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha pagado ingentes cantidades por el movimiento de tierras. Es decir, hay una serie de absurdos. Para todo lado hay las tuneladoras, ¿no es cierto? Acá mismo hubo una tuneladora en el proyecto Mina San Francisco, en el proyecto hidroeléctrico. Hay túneles en la Baños Puyo, hay túneles en la Riobamba Macas. Pero ¿por qué en la Gualaceo Limón no puede haber un túnel? Cuando es cuestión de que venga una tuneladora, inclusive los costos de la ejecución del túnel habrían sido mucho menores que los costos del movimiento de tierras. ¿Qué pasa, economista Serrano, con la falta de liderazgos aquí para que uno de todos estos representantes, tanto públicos como privados, asuma esta gestión, coordine, viabilice esta relación primero interna de autoridades de la provincia de la Azuay y luego esta interacción, esta articulación con el gobierno central? Bueno, como mencionaba primerito, recomponer aquella institución que la manejó también el doctor Rafael Vega Vintimilla, que se llamaba ACUDIR, Agencia Cuencana de Integración Regional, en la que participaban los rectores de las universidades, los dirigentes de las instituciones de la provincia, los asambleístas, etcétera, rectores de la universidad, ¿no? Es decir, tiene que ser un grupo de acá, porque ya se ve que desde el gobierno central tienen poco interés en la solución de acá, en la solución de la problemática vial que es tan grave. Luego me parece pues importante de que fondos de la municipalidad, fondos del Consejo Provincial, fondos originados financien la realización de este plan de vialidad definitivo, porque claro, desde la tecnocracia y burocracia centralista siempre se afirma de que acá no es posible hacer vías de 4 carriles porque la topografía, porque la geología, y encuentran un sinnúmero de pretextos y concluyen que no hay fondos. Bueno, mientras esperamos que ojalá los cuencanos realmente reaccionemos y se pueda configurar alguna institución como la que usted sugiere, alguna institución que reemplace al antiguo CREA o que reemplace a ACUDIR. Esperemos que estos 450 millones de inversión comprometidos ayer por Iván Granda se cumplan, por lo menos en esta vía Cumbe La Troncal, que ha hecho una oferta concreta. Gustavo, con la excepción suya de Onda de Soyas, de otras emisoras también, yo recomendaría que a los señores periodistas de los medios de comunicación escrita, los señores periodistas tengan un curso, un seminario sobre esto, o que indaguen y hagan información. Pueden introducirse al portal web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ahí pues navegar y encontrar todos los datos. Fíjese usted que para la provincia de Guayas, con motivo del bicentenario, está esta inversión en 4 carriles de 1.140 millones y está también el nuevo viaducto sur de 1.150 millones. Es decir que para la provincia de Guayas habría una inversión de 2.500 millones de dólares, aparte del famoso tren playero. Sin embargo, para el Azuay no se vislumbra absolutamente nada.
Por otra parte, nosotros, Gustavo, hemos dado la imagen de ser los buenos chicos, los buenos hijos, que siempre salimos adelante por nuestra cuenta, y hemos creado ese imaginario, ¿no?, de que los azuayos y cuencanos siempre salen por su propia cuenta, y además nos hemos puesto unos adornos en la frente, no plumas sino adornos, ¿no? Cuenca, la Atenas del Ecuador, Cuenca, la ciudad patrimonio, Cuenca, etcétera, etcétera. Sin embargo, en lo que es patrimonio, descuidamos el principal patrimonio, que es la reserva de la biosfera del Cajas, en donde el gobierno central quiere imponernos de cualquier manera la ejecución de la minería metálica, destruyendo el recurso más preciado para los cuencanos y azuayos, cuál es el recurso del agua. Y vienen las fiestas y aíslan los propios cuencanos al presidente de la República para que no tenga ningún contacto con el pueblo de acá. Así resulta, es decir, ellos saben muy bien, porque tontos no son, o sea, los burócratas centralistas son muy astutos, como estamos viendo, nos han aislado a lo largo del bicentenario en el que de la República del Ecuador, no de la República, sino de la independencia. Es hora, con motivo del bicentenario, que afrontemos esta situación. Es decir, es el señor alcalde, el señor prefecto, tienen que reflexionar sobre esta situación. Es decir, ellos tienen que defender los intereses no solo de un segmento, por más descuidado o marginado que haya estado, sino tienen que atender los intereses de las clases medias, de las clases altas, de los productores, etcétera. Es decir, de otra manera no salimos, porque vea usted tanta inversión proveniente de los ahorros de quienes han emigrado a Estados Unidos, que han conformado las cooperativas más grandes del país, que son la Juventud Ecuatoriana Progresista y la Jardín Azuayo, están destinados a proyectos varios, y esos proyectos sufren por la pésima calidad de conectividad nuestra. Y necesitaríamos por lo menos 30 minutos más para ilustrarnos con el punto de vista del economista Serrano sobre el proyecto Tranvía. Lo dejamos para otra oportunidad. Gracias, economista Serrano. Gracias, don Azuayas, y gracias, ingeniero, a usted. El economista Enrique Serrano es ex director del CRE y, como habíamos señalado al inicio, un ciudadano que con una alta motivación cívica hace un seguimiento de la situación de la obra pública, particularmente vial, de la provincia de La Suay y del austro del país.